Vergüenza me sepultó y ahogado en culpa y temor, mas tu perdón me liberó. Muerto en vida por mi maldad y respiraba sin vivo estar, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Y ahora libre soy en tu amor, y es tu gracia la que me sanó, pues tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo cuando tu voz me habló. Mi tumba en dos se partió. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. ¿Por qué no levantas un fuerte aplauso? Hola, me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes que nos están acompañando en línea.
Y bueno, hoy me toca hablar con ustedes y quería hablar acerca de algo que hablé con los jóvenes hace rato. Am, Estábamos hablando acerca del tema del corazón y hablé con ellos acerca de tener un corazón vulnerable. Y antes de empezar quería hablar acerca de qué significa ser vulnerable. Y cuando busqué la palabra, salió esto. Salió vulnerable, expuesto a la posibilidad de ser atacado o lastimado, ya sea física o emocionalmente. Y al leer esto, a lo mejor nos quedamos con la sensación de que no quiero ser vulnerable. No queremos ser abiertos a la posibilidad de ser atacados, de ser lastimados. Am, y creo que es por eso que muchos de nosotros evitamos la vulnerabilidad. Am, lo evitamos por miedo de fracasar, por miedo de ser juzgados, de ser heridos. Am, Ser vulnerable significa ponernos en una posición que potencialmente podría dañarnos. Y a lo mejor muchos de nosotros hemos sido vulnerables en algún tiempo de nuestra vida. Y son esas situaciones que a veces nos hacen conscientes de nosotros mismos en maneras que no nos gusta. Entonces es por eso que evitamos la posibilidad de volver a ser vulnerables. Esquiviamos situaciones que podrían volver a causarnos el mismo dolor, la misma vergüenza o la misma sensación de rechazo. Pero ser vulnerable no tiene que ser algo negativo. Ser vulnerable significa exponernos y estar abiertos a muchas más posibilidades, a muchas más oportunidades. Por ejemplo, hoy estoy en una posición vulnerable. Al hacer esta plática, hablando con ustedes, me estoy poniendo en una posición vulnerable. Estoy muy nerviosa. Hablo mucho mejor en inglés. Estoy en una posición en la que puedo cometer errores, en una posición en la que ustedes me pueden criticar, pero también me doy cuenta que los aspectos positivos superan a los negativos. Al estar aquí, mejoro como persona, mejoro mi relación con Dios, mejoro mi relación con mis papás, y mejoro mi relación con todos ustedes. Entonces hoy quiero hablar de una vulnerabilidad muy específica. Sí, una vulnerabilidad en nuestros corazones, que podemos hacerlo en nuestra relación con Dios, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Pero estoy hablando de una vulnerabilidad que tenemos en medio de nuestros errores, en medio de estas situaciones donde nosotros hacemos algo malo. Y creo que es algo muy importante que podemos hacer esto, ser vulnerables en medio de esas situaciones, en medio de nuestros errores. El poder ver nuestras acciones, nuestras actitudes y ser vulnerables, eso es muy, muy importante. Y quiero ver dos cosas que pueden pasar en nuestras vidas si tenemos un corazón vulnerable en medio de nuestros errores. Aunque al ver lo que puede causar la vulnerabilidad, podemos aprovechar de ello y ver que es algo bueno, especialmente cuando traemos esa vulnerabilidad a los pies de Jesús, cuando lo traemos a nuestras relaciones más importantes de nuestra vida. Y lo primero que quiero hablar es acerca del cambio. Y la verdad es que la vulnerabilidad provoca cambios en nuestra vida. Cuando te abres a la posibilidad de ser criticado, también te estás abriendo a la oportunidad del crecimiento. Y para poder hablar de eso, también quiero hablar acerca de la transparencia. Y cuando busqué esta palabra salió actitud o actuación pública que muestra sin ocultar o silenciar la realidad de los hechos, de nuestros hechos. Y la verdad es que vivimos en una cultura
donde se celebra el ser transparente. Puedes escuchar a mucha gente hablando acerca de la importancia de ser tú mismo, de ser honesto, de no tener miedo de reconocer tus errores y pedir perdón. Pero creo que si nada más nos enfocamos en la transparencia, esto quita la importancia de ser vulnerable. Al ser transparentes sin ser vulnerables, creamos un ciclo sin fin. Creamos un ciclo de disculpas sin fin. Y a veces son disculpas por las mismas cosas, una y otra vez. Ser transparente es bueno, pero no sirve de nada sin vulnerabilidad. Esta cultura de transparencia elimina la necesidad de cambio. El consenso se convierte en no tienes que cambiar porque ya te disculpaste. Ya pediste perdón, está bien, no te tienes que preocupar. Y obviamente esta no es una verdad en la que creemos, porque nosotros sí que creemos en mejorar. Nosotros creemos en el cambio. Creemos en mejorar nuestras relaciones, creemos en tener vidas más sanas, relaciones más sanas, pensamientos más sanos. Pero sí, a veces es la forma en que vivimos nuestras vidas. Estamos satisfechos con la transparencia. Muchas veces decimos, ya todo está bien, ya pasó esa situación, ya pedí perdón, ya pidieron perdón, todo está bien, ya se acabó. Pero eso no es suficiente. Pedir disculpas solamente no es suficiente. La transparencia dice, esto es lo que he hecho. Y la vulnerabilidad dice, esta es la razón detrás de mis acciones. Es fácil ser transparente. O al menos la idea de ser transparente es fácil. Porque es algo que nos han enseñado desde chiquitos, desde niña, desde que me peleaba con mis hermanos. Siempre me enseñaban, tienes que pedir perdón, tienes que pedir disculpas. Y la transparencia tiene que ver con reconocer nuestras acciones, pero nuestras acciones ya son visibles a los demás. Los demás ya saben cuando tenemos actitudes incorrectas, los demás ya saben cuando hacemos algo malo. Cuando tengo una actitud con mi mamá, ella ya sabe que tengo una actitud. Ella ya reconoce mi voz. Entonces eso es la parte más fácil. Es más fácil admitir que tuve una actitud porque ya lo vieron los demás. Ya está en lo abierto. Pero el por qué, la razón detrás de nuestras acciones, la razón detrás de nuestras actitudes, eso es algo que sí podemos esconder en nuestros corazones. Eso es algo que podemos guardar en lo oscuro de nuestro corazón. Y es por eso que tenemos que ser vulnerables, para que podamos entender nuestras acciones, realmente entender por qué actuamos de la manera que actuamos y cambiar. Lo que hacemos, nuestras acciones, son solo errores y realmente no requieren nada más que una disculpa. Pero al entender por qué actuamos de esa manera, eso es lo que realmente nos hace entender que necesitamos cambiar. El cambio es muy importante en nuestras vidas. Nuestras vidas se componen de etapas, de procesos. Y si no estás cambiando, no estás creciendo. Y la vida necesita crecimiento. Cuando discuto con mi esposo, lo más fácil para mí es pedir perdón, ya sea por levantar mi voz, por perder la paciencia. Esa es la parte más fácil, pedir perdón. Aunque no siempre se me hace fácil, cuando estoy viendo la ecuación en completo, esa es la parte más fácil, ser transparente. Porque él ya sabe que alcé mi voz, él ya sabe que perdí la paciencia. Entonces es fácil para mí admitir, sí, es cierto, alcé mi voz, perdí paciencia, perdóname. Eso es lo más fácil. Pero lo difícil es realmente tener esas conversaciones.
ser vulnerable, abrir mi corazón, decirle el porqué detrás de mis acciones. La parte más difícil es admitir que estaba insegura, que estaba siendo orgullosa o egoísta, que tenía miedo, que a lo mejor no confiaba en él o en nuestra relación. Admitir eso a mí misma y luego tener esa conversación con mi esposo, eso es difícil. Pero la realidad es que esas conversaciones es lo que hace nuestra relación mucho mejor. Es lo que hace que nuestra relación crece en algo más sano, en algo más bonito, en algo que realmente puedo confiar, que puedo confiar en mi matrimonio y saber que es bueno. Y también podemos aplicar esto en nuestra relación con Dios. A lo mejor empezamos este año diciendo que vamos a leer la Biblia más, que vamos a orar más y ya lo dejamos, ya no lo hacemos. A lo mejor empezamos este año diciendo que vamos a mejorar nuestras relaciones con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos y ya lo dejamos atrás, ya no estamos trabajando en eso. Y lo que tenemos que entender es que esas cosas son síntomas, que no son el problema por completo, que tenemos que entender nuestros corazones para realmente cambiar, para cambiar nuestras actitudes, nuestras acciones. Tenemos que ver el problema real que está en nuestro corazón. Y la segunda cosa que quiero hablar es acerca de la ansiedad. La ansiedad nace en ausencia de la vulnerabilidad. La ansiedad es un síntoma. Cuando no sabemos por qué vivimos nuestra manera que no vivimos nuestra vida de cierta manera, o por qué cometemos errores, nos sentimos ansiosos. Sentimos que nuestra vida está fuera de nuestro control, cuando realmente no lo está. Cuando hablo de un corazón vulnerable, me refiero a un corazón que sabe por qué. Para saber por qué hacemos lo que hacemos, hay que confiar, hay que ser honestos, hay que ser abiertos. En otras palabras, hay que ser vulnerable. Tienes que ser vulnerable contigo mismo y con los demás. Y no estoy hablando de ser vulnerable con todo el mundo. Es muy importante poder escoger sabiamente con quién ser vulnerable. La vulnerabilidad hace que profundicemos, que vayamos por debajo de la superficie. Una cosa es hablar acerca de nuestros errores, hablar acerca de nuestras actitudes, de nuestras acciones, y otra cosa es hablar de las razones detrás de eso, las razones detrás de nuestros errores. Y con el tiempo, si no somos capaces de ser vulnerables, la ansiedad comienza a entrar a nuestra vida. Nos convertimos en personas que están obsesionados con la preocupación, tratando de entender nuestra vida sin realmente preguntarnos por qué. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué vivo de esta manera? ¿Por qué hablo así? ¿Por qué actúo así? Lo que hacemos y por qué lo hacemos están interconectados y no podemos entender uno sin el otro. Realmente no podemos entender nuestras acciones si no nos preguntamos por qué estoy haciendo esto. Y cuando vemos la ansiedad, entendemos que la ansiedad causa que nos escondamos físicamente, emocionalmente, espiritualmente. La ansiedad también causa que nos volvamos inquietos. Nuestro descanso o nuestra calidad de nuestro descanso es determinada por nuestro corazón. Está determinado por nuestro cerebro, por nuestros pensamientos, por los patrones que están dentro de nosotros. La ansiedad hace que tomemos el control, hace que queramos eliminar a Dios de la ecuación de nuestra vida.
Pero la vulnerabilidad nos ofrece tanta esperanza en un mundo empapado de ansiedad. La vulnerabilidad libera nuestro corazón de la ansiedad. Cuando entendemos el por qué, cuando estamos abiertos al por qué, podemos entender el qué. Cuando realmente entendemos lo que está en nuestro corazón, ya podemos entender nuestras acciones, nuestras decisiones. Realmente podremos entender por qué nuestra vida está de cualquier manera. Ya vamos a saber por qué estoy viviendo de esta manera, por qué estamos viviendo de esta manera. Porque mi corazón es así. Ya no nos sorprenderán los resultados, ya no nos sorprenderán la etapa que estamos viviendo, porque realmente entenderemos por qué. Vamos a entender nuestro corazón de una manera más sabia. Así podremos despedirnos del miedo y de la preocupación. Y claro que no puedo hablar acerca de la vulnerabilidad sin ser vulnerable. Y aunque he hablado de esta parte de mi vida muchas veces, siempre se me hace un poco difícil, pero hace algunos años estaba en una parte de mi vida, en una etapa de mi vida donde yo no era feliz. Me encontraba siendo muy infeliz, pero también enojada. Siempre estaba enojada, siempre tenía actitudes con mis papás. No estaba pasando un tiempo bonito en la escuela. Estaba fallando en mis clases. No me gustaba ir a la iglesia. Llegaba a la casa y me dormía. Me quedaba encerrada en mi cuarto. Cuando veo esa etapa de mi vida, no era algo bonito. No me gustaba mi vida, no me gustaba lo que estaba haciendo. Y en uno de esos días desperté y no sé por qué, pero a lo mejor sí estaba más enojada ese día que los demás. Y decidí escribirle una carta a mi papá. Y no era una carta bonita. En esa carta escribí acerca de cómo no me gustaba mi vida, que era infeliz. Le estaba diciendo que no sentía que tenía propósito, que estaba enojada por las decisiones en mi vida. Estaba enojada que estaba haciendo lo que estaba haciendo, que no me gustaba ir a la escuela, que no me gustaba ir a la iglesia y en todo. Le escribí todo lo que no me gustaba acerca de mi vida. Y al final le dije, y es por tu culpa. Tú hiciste estas decisiones, tú hiciste esto, tú hablaste de esto, tú dijiste esto, y es por eso que no soy feliz. Entonces le di la carta a mi papá y me acuerdo que me dijo, ven, vamos a hablar. Entonces nos sentamos a hablar y me acuerdo lo primero que me dijo mi papá fue, tú estás en donde tú estás en tu vida por tus decisiones. Tú estás donde tú estás en tu vida por tus acciones, por tus actitudes, y te estás haciendo víctima de una situación donde tú no eres una víctima. Y fue en ese momento que yo decidí ser vulnerable. No me puse en una situación a defenderme. Yo podría decirle, no, estás mal, tú no sabes nada, no me entiendes, quién sabe qué, muchas cosas. Me podía defender, pero decidí no defenderme. Decidí ser vulnerable, decidí confiar en él y escucharlo. Decidí ser criticada, decidí ser abierta a hablar, a discutir acerca de mis errores y realmente de tratar de entender las razones detrás de mis acciones, de entender por qué mi vida estaba en ese momento, por qué me sentía tan perdida. Y
am, continuamos hablando y también me dijo que se dio cuenta que estaba viviendo de una manera que me faltaba gratitud, que no tenía gratitud en mi corazón por lo que estaba viviendo, por mi vida, por lo que tenía. Am, y también ahí igual decidí ser abierta, decidí ser vulnerable, no me defendí y lo escuché. Y fue ahí donde realmente entendí lo que tenía que cambiar en mi vida. Que no era que tenía que cambiar mis acciones, que no tenía que cambiar mi relación con mis papás, con mis hermanos, conmigo misma. Lo que tenía que cambiar era mi corazón. Tenía que cambiar mi corazón y realmente luchar por un corazón más sano. Tenía que luchar con esas partes oscuras de mi corazón y traerlas a la luz, traerlas a los pies de Jesús. Y por eso es muy importante poder escoger con quién ser vulnerable. Al ver esa parte oscura de mi corazón, mi papá no me rechazó. Él me enseñó esa parte oscura de mi corazón y decidió ayudarme con eso. Y es por eso que es importante, porque hay personas que sí nos quieren dañar. Y por eso es importante escoger con quién ser vulnerables. Yo soy vulnerable con mis papás, con mi esposo. Y eso es todo. A lo mejor en un futuro podré añadir más personas, pero por el momento esas son las personas que yo confío completamente al ser vulnerable. Y fue creo que en ese momento que entendí al tratar mi corazón y no los síntomas. Si simplemente tratamos nuestros síntomas disculpándonos por nuestros errores sin enfrentar el por qué, entonces solo aparecerán nuevos síntomas. O también pueden aparecer los mismos síntomas otra vez, pero en maneras más fuertes. Entonces, cuando estamos hablando acerca de cambiar, es cambiar nuestro corazón. Y al cambiar nuestro corazón nos podemos dar cuenta que nos podemos hacer de la ansiedad. Y hay muchos síntomas en nuestras vidas que podemos ver, hablar y realmente tratar de entender por qué hacemos esto. Cuando hablé con los jóvenes les di una lista de cosas que podemos ver como síntomas en nuestras vidas. Les di chisme, la mentira, el engaño, el ignorar a personas, guardar rencor, ocultar cosas, comer en exceso, no comer lo suficiente, no pedir perdón, no dar perdón, el juzgar, el desobedecer, el robar, el odio, adicciones, no tener prioridades en nuestras vidas, inventando excusas por todo lo que hacemos. Y estas cosas deberían de ser fácil de detectar en nuestras vidas. Estas cosas son visibles a nosotros y a los demás. Tenemos que analizar nuestra vida, ver si estos son síntomas que nosotros tenemos en nuestras vidas. Y creo que hemos sido entrenados a ver síntomas como problemas. Hemos ido a ver estas cosas como problemas, cuando realmente son síntomas de algo que está pasando profundamente en nuestros corazones. Los verdaderos problemas que tenemos que afrontar son los por qué. ¿Por qué estoy haciendo esto? Y la realidad es que podemos encontrar antídotos para esos problemas en la Biblia. Pero para poder empezar con eso, tenemos que ser vulnerables, tenemos que ser honestos. Tienes que revisar tu lista de síntomas y averiguar por qué los haces, por qué haces esas acciones, por qué hablas de esa manera, por qué tomas esas decisiones. Tienes que ser vulnerable. Y esa es la única forma en que habrá progreso y
cambio. Y creo que podemos aprender acerca de la vulnerabilidad a través de David. Encontramos en Salmos 139, 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Y me gusta mucho leer este verso porque me doy cuenta que Dios a mí me señaló lo que no le gustó de mi corazón. Y lo hizo a través de mi papá. A veces creemos que tenemos que escuchar una voz o tener una realización en nuestra mente sin darnos cuenta que a veces Dios nos habla a través de nuestros familiares. Y a veces no entendemos que cuando nos defendemos, cuando nos queremos defender y no tener un corazón vulnerable, que estamos poniendo una pared en medio de nosotros y Dios. Que Dios nos quiere hablar, que Dios nos quiere decir, hey, esto es lo que tienes que trabajar. Esto es cómo te puedes convertir más como Cristo. Y esta invitación es increíble. Hacer esta invitación a Dios, búscame, conóceme. Pero no se detiene ahí. David también pide ayuda a Dios, le dice, guíame. La transparencia es confesar lo que hacemos y la vulnerabilidad es preguntar por qué lo hacemos. Y luego el siguiente paso es pedir ayuda. ¿Alguna vez le has pedido a Dios que te mire dentro de tu ser más íntimo, que te examine y conozca tus pensamientos ansiosos? ¿Alguna vez le has pedido a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus papás, que te vean realmente, que sean honestos acerca de tus acciones, de tus actitudes, de tu corazón? Y la verdad es que amar en absoluto es ser vulnerable. Para amar y vivir como lo hizo Cristo, tenemos que dar ese paso. Tenemos que abrir nuestros corazones. Tal vez hay un amigo en la que quieres confiar, pero tu orgullo te ha detenido. Tal vez tienes que tener una conversación con tu pareja, con tus hijos o con tus amigos, pero tienes miedo de enfrentar la razón detrás de tus disculpas. Cristo se hizo vulnerable a nosotros. Solo tenemos que mirar a la cruz. Y esa es la imagen suprema de la vulnerabilidad, la imagen suprema del amor. Si queremos ser como Cristo, si queremos ser como Él, debemos imitar su vulnerabilidad. Tenemos que dar nuestras vidas a Él. Y Jesucristo nos ha llamado a tener una relación con Él. Y la pregunta es, ¿hemos entrado por completo en esa relación? ¿O nos estamos reprimiendo, ocultando nuestros corazones de aquel que nos ama por miedo? Nos pide que seamos vulnerables con Él en oración. Y a lo mejor eso puede parecer imposible, ser vulnerable, pero es paso a paso, momento tras momento, que podemos ser vulnerables con nosotros mismos y traerlo a Dios. Puede ser abrumador dar de nosotros mismos. Podemos sentirnos agotados mental y emocionalmente. Y tenemos esa vocecita dentro de nosotros que nos está diciendo que a lo mejor es más fácil encerrar nuestros corazones. Es más fácil encerrarnos y evitar el riesgo de dolor o rechazo. A mí me dolió tener esa conversación con mi papá. No fue fácil. No fue fácil ser vulnerable. No fue fácil escuchar lo que no me gustaba de mí misma. No fue fácil escuchar acerca de las partes más oscuras de mi corazón. Pero son por esas conversaciones difíciles que ahora estoy viviendo la vida que tengo. Una vida feliz. Una vida donde me siento amada. Donde me gusta mi vida. Donde soy agradecida por lo que tengo.
Son esas conversaciones que nos liberan de la ansiedad, que nos traen cambios reales a nuestra vida. Tenemos que entender que no estamos solos, que tenemos a personas de nuestro lado, que Jesús está a nuestro lado, que Él también experimentó dolor y rechazo. Él ha experimentado nuestro dolor. Por eso vino a la tierra, para poder experimentar íntimamente nuestras vidas y sufrimiento humano, nuestro sufrimiento único. No tenemos a un Dios que está lejos. No tenemos un Dios que nos está examinando desde la distancia. Tenemos un Dios que está unido a nosotros. Y gracias que podemos tener un corazón vulnerable. Un corazón vulnerable es un corazón que es bueno para las relaciones, que es bueno para dar, que es bueno para amar. Y esa es la clave para vivir la vida en y con Cristo. Al abrirnos a Él y a las personas que Él pone en nuestras vidas, nos convertimos más como Él. Y bueno, eso es todo lo que quería hablar con ustedes el día de hoy. Espero que les gustó y que les pueda ayudar hoy y en el futuro. Muchas gracias. Nos vemos.